Hola, buenos días. Bueno, en la clase de Zoom de hoy lo que trabajamos fue cómo escribir un cuento, ¿sí? Lo que vimos es que el cuento tiene tres partes fundamentales. Tenemos que saber que tienen estas tres partes para poder escribirlo y el cuento se pueda entender y todos lo puedan leer, ¿sí? Tiene que tener un comienzo. En ese comienzo van a aparecer los personajes, puede aparecer el lugar en donde transcurre este cuento, puede ser toda la presentación de este cuento, ¿sí? Después va a tener un nudo que va a ser a la mitad de este cuento, donde transcurre la historia, donde puede aparecer un problema, el conflicto, ¿sí? Y donde se van relacionando todos estos personajes. Y después tiene que tener el desenlace, el final, que como estuvimos charlando puede ser un final triste o un final feliz, ¿sí? Porque hay un montón de variedad de cuentos y van a transcurrir en un montón de lugares diferentes. Entonces este cuento sí o sí tiene que tener esto. Después tiene que ser una historia en donde va a contar algo, donde va a aparecer un problema, un conflicto, una situación central, y después esta situación se va a resolver, ¿sí? Y ahí va a ocurrir el desenlace que va a ser el final de este cuento, ¿sí? Todo esto es lo que tenemos que saber para poder escribir un buen cuento. Esta historia, esta narración, sí o sí tiene que tener estas partes. Y después tenemos que definir en dónde va a transcurrir, el lugar, si va a ser hace mucho tiempo, si es actual, si estos personajes viven todos en el mismo lugar o viven en lugares diferentes. Puedo contar cómo es ese lugar, puedo contar el clima de este lugar en donde está transcurriendo esta historia. Puede hacer aparecer este problema que va a aparecer en el medio. Puede ser un conflicto entre los personajes. Pueden ser personajes imaginarios y solamente es un personaje el que aparece y se imagina cosas. Hay un montón de cosas que pueden aparecer en este cuento, pero sí o sí yo tengo que tener presente que tienen que tener estas cosas fundamentales, estas tres partes, para que el cuento se pueda entender. Porque si el cuento no tiene un comienzo, pero tiene el problema y el desenlace, no voy a entender de dónde viene esta historia, en dónde comienza, quiénes participan, ¿sí? Si no tiene el nudo y tengo solo el comienzo y el desenlace, tampoco voy a entender qué pasó, por qué termina así, si no sé qué problema hay, ni dónde transcurre esta historia, ni qué sucede. Y si no tengo en final, es como que me quedo pensando y esta historia quedó inconclusa. Tuvo un principio, me cuentan dónde suceden estas acciones, dónde pasa este problema, quiénes participan, pero después no sé si se soluciona o no. Entonces sí o sí tiene que tener un desenlace. Todo esto conversamos en la clase de Zoom de hoy. Y la tarea que les voy a dejar es unas imágenes en donde sucede algo y yo tengo que escribir al costado qué pasa. Entonces esto me tiene que quedar armado como un cuento. Tengo que observar estas ilustraciones a partir de lo que aprendimos sobre el cuento y armar un cuentito con estas imágenes, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden agregar más imágenes, ¿sí? Pueden ver qué pasa acá, ven que hay un nene. Entonces en este cuento sabemos que el personaje principal va a ser este nene. En esta parte, miren, aparece una señora, que puede ser la mamá, o puede ser la tía, o puede ser la seño. Puede ser cualquier persona que ustedes quieran ponerle un nombre y contar qué sucede en esta parte. En esta parte del medio, ven, el nene está llorando. Entonces hay un conflicto. Algo está pasando ahí que el nene está llorando. O puede ser que esté llorando de alegría, que se está riendo tanto, tanto que le salen lágrimas. Pero hay que observar bien la cara de la señora que está ahí. Entonces ahí yo voy a poder saber si está llorando de alegría o está llorando de tristeza, si esta señora, que no sé quién es, si es la mamá, la tía, la abuela, una vecina, la seño, lo está retando o le está contando un chiste. Tengo que observar bien la imagen para poder saber qué está sucediendo en esta parte. Y al final tengo que ver cómo termina, cómo está esa imagen, y ahí voy a poder escribir el final de este cuento, ¿sí? Que depende, como yo veo esa imagen, puede tener un final feliz o no. Pero ustedes tienen que saber que el cuento tiene tres partes. En estas tres partes tienen que pasar
ciertas situaciones según lo que vamos observando, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben, me escriben y lo contesto. Les mando un beso.